Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues hoy vamos a estar platicando de un programa bien interesante. Tenemos una persona invitada que nos va pues un poquito a contar lo que ha vivido a partir de esto. Hoy vamos a hablar de niños huérfanos de feminicidio o niños en situación de orfandad a causa de feminicidios, pues obviamente de sus madres. Entonces, hoy vamos a platicarles un poquito de este contexto y haremos ahí algunas preguntas a nuestros invitados. Cuéntanos, Elsin, ¿de qué va un poco el panorama de este programa? Pues fíjate que el impacto del feminicidio pues en las familias en México trasciende mucho en el ámbito de pues esta tragedia individual, ¿no? Incide profundamente pues en la estructura social y emocional de las comunidades. La creación de orfandad a causas del feminicidio pues deja secuelas duraderas en los hijos e hijas de las víctimas, quienes van a enfrentar pues justo esto, ¿no? La pérdida de su madre al tiempo que su vida y su entorno familiar y social pues va a tener un desequilibrio total. Esta situación se va a agravar por la falta de apoyo gubernamental efectivo para los huérfanos, lo que pues puede conducir a consecuencias psicológicas irreparables en ellos a largo plazo, como el trastorno por estrés postraumático o los problemas de adaptación social, dificultades educativas, entre otros. La pérdida materna también puede implicar una pérdida económica para la familia y pobreza para los niños y niñas en situación de orfandad. De igual manera, pues se necesita pues regularizar la parte de la custodia y la patria potestad, ¿no? De alimento y pues esta parte de los alimentos, ¿no? Que también se va a Ujú. ver entorpecida cuando no se analiza justo la situación desde un enfoque integral, pensando que derivado de la muerte de su madre, únicamente hay que atender la investigación del feminicidio cuando pues dejamos de lado todas las problemáticas familiares que esto va a rodear a los niños, ¿no? Huérfanos. Y que esto pues sabemos, ¿no? Que corresponde justo a la pérdida de la progenitora. En un contexto donde el feminicidio se ha convertido en un problema de seguridad y justicia social crítico, la repercusión en las familias, pues, parte de esta necesidad, ¿no? Urgente de las políticas públicas efectivas, que ya lo hemos platicado en algunos programas, que no solo o no solo deben de buscar el prevenir dichos crímenes, ¿no? Sino que deben de ofrecer este apoyo integral a las familias afectadas, porque a fin de cuentas son estas víctimas secundarias. Ajá. Ajá. O O indirectas. indirectas, justo, esto. Ajá. Y bueno, la atención a la orfandad creada por pues este contexto, este hecho del feminicidio debe de incluir esta asistencia psicológica, el apoyo educativo y garantías de bienestar económico familiar principalmente. La falta de estas medidas, pues va a abordar necesidades no solo que van a perpetuar durante el ciclo de la violencia, sino que también va a subestimar el impacto social del feminicidio, afectando pues el desarrollo y el bienestar de las futuras generaciones, ¿no? Y también tenemos el otro lado, ¿no? El impacto psicológico y el impacto social en los huérfanos o hijos, pues, en orfandad. Este impacto por el feminicidio en huérfanos en nuestro país es profundo y multifacético. Los niños y niñas huérfanas van a presentar un trauma complejo derivado de la pérdida violenta de sus madres, lo que puede llevar a trastornos de estrés postraumático, como se los comenté, también depresión, ansiedad y problemas en la conducta. Y sobre todo cuando toda esta situación sucede en esta época o en esta etapa, ¿no? De las primarias, las secundarias, ¿no? Justo se atraviesa sus cambios hormonales, sus cambios secundarios, entras a la pubertad, a la adolescencia y pues imagínate, ¿no? Un problema más con este tipo de acciones, ¿no? O de estos hechos. También la naturaleza violenta de la pérdida puede complicar justo el proceso del duelo, que va a verse, pues,
principalmente afectada la recuperación emocional y el desarrollo de los menores. La falta de una figura paterna, pues quien usualmente es la principal, ¿no? La cuidadora, la que nos cuida, nos guía y pues nos marca una estabilidad en la vida, tanto de nuestra, ¿no? Pero también de los niños y niñas huérfanos, puede tener estas consecuencias duraderas en su autoestima y pues en el desarrollo de las relaciones interpersonales. Y también se ve afectada en la parte social que a menudo enfrentan estos estigmas, ¿no? Y estos aislamientos, lo que puede exacerbar pues su vulnerabilidad y las dificultades emocionales. El poder controlar todo esto es una parte muy importante que por eso se necesita este apoyo integral por parte del gobierno, ¿no? Y también la pérdida, pues, de los ingresos familiares y el posible desplazamiento a hogares de familiares o sistemas de cuidado alternativos como el DIF puede perturbar el entorno social y el educativo, afectando también su desempeño académico y las oportunidades que en un futuro puedan tener. Además, el feminicidio, como una manifestación extrema de la violencia de género hacia la mujer, va a reflejar las desigualdades de género en la sociedad, afectando las percepciones y estas experiencias de los niños y niñas de manera diferenciada. También es importante esta respuesta social e institucional a las crisis, porque sin esto, la insuficiencia de las políticas de apoyo específicas para estos huérfanos o para los niños en orfandad puede perpetuar en un ciclo de desventaja social y económica, limitando el potencial de desarrollo y contribuyendo pues a la reproducción de patrones pues de violencia, ¿no? La atención integral a estos huérfanos o niños en orfandad por feminicidio aborda también sus necesidades pues psicológicas como sociales y son esenciales para mitigar el impacto de esta tragedia y pues promover su bienestar y la resiliencia a largo plazo. Entonces es importante, como ya se los comentamos, que el apoyo también sea por parte del gobierno, no solamente se basen en la investigación de por qué pasó o quién lo realizó, ¿no? Porque también ellos quedaron como víctimas indirectas de lo que sucedió. Entonces, es importante darles este apoyo porque no es que todos los niños vayan a seguir o creen, ¿no? Estas violencias, ¿no? Que continúen con estas violencias, pero puede existir que si no se trata la parte psicológica, pues desencadene, ¿no? Todos estos factores. Ujú. Sí, porque tú nos decías, ¿no? Bueno, ahí nos dijiste la falta de la figura paterna, pero no nos referíamos a la materna, Ajá. evidentemente. Justamente digo, si analizamos el contexto general de la sociedad, pues sabemos que sí tenemos un alto índice de abandono paterno, ¿no? Pero eso es otra cuestión que ahorita no estamos abordando, pero que tiene una relación directa, porque como bien lo decías, la figura materna pues termina siendo la que cubre todas las necesidades de desarrollo, de educación, económicas, etcétera, en una sociedad como la que tenemos en nuestro país. Y que cuando se pierde esa vida, ¿no? por estos feminicidios, pues los niños se quedan sin la atención debida, ¿no? O los casos que tienen que ver con que antes de los hechos ya hubiera un procedimiento de guardia y custodia de alimentos y demás, pues de pronto, como bien lo señalas, parecería que solamente, y ese es el problema a veces de que no liguemos y no tengamos esta atención integral, porque sí, en efecto, estamos investigando el feminicidio, pero las consecuencias del feminicidio da que estos niños se queden en abandono. Imagínate cuando no tienen familiares cercanos y demás, pues queden en el abandono y que de pronto tú pidas algún tipo de apoyo y te digan, no, pues eso no tiene que ver con la investigación. No, a ver, una cosa es la investigación, pero también hay áreas en particular en donde se les reconoce la calidad de víctimas y podemos dar estos apoyos porque al final los necesitan. Y si el Estado ya incumplió con su deber de proteger y garantizar la vida de estas mujeres que han perdido o más bien han sido asesinadas, pues de pronto también tiene que responder a las consecuencias que se derivan de estos lamentables hechos, ¿no? Entonces, pues sí, sin lugar a dudas, como bien lo mencionas, el impacto es muy importante, ¿no? Es muy trascendental y al Estado le toca atenderlo porque no queda más.
y porque si también queremos incidir en que el fenómeno en su dimensión global pues se reduzca, pues sin lugar a dudas tenemos que ver cuáles son todos los factores y si estamos teniendo a grupos en situación de vulnerabilidad, pues que se atiendan, ¿no? Y al final, pues hay los números que les vamos a narrar ahorita después del corte, nos van a dar una dimensión de la problemática, porque no es menor, ¿no? Sin embargo, si te parece, vámonos a nuestra primer pausa para continuar hablando sobre este tema. Me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a su programa Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre los niños en situación de orfandad a causa del feminicidio de sus madres y Norma nos tiene unos datos muy importantes. Sí, bueno, primero quiero contarte si hay marcos legales o de protección para huérfanos de feminicidio. Si bien es cierto, pues es muy importante que tengamos implementaciones de legislación o protocolos, la realidad es que no tenemos una ley en específico, pero sí hay un protocolo que surge o lo dan a conocer en julio del 2020. Es presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres, Mujeres, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, bajo el nombre de Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. El objetivo de este documento, de este protocolo, pues es garantizar el acceso a la justicia a través de la prestación de diferentes servicios que deben de ser diferenciados y especializados y que van a tener esta connotación de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las propias instituciones del Estado a partir de un mandato legal. Si bien es cierto, tenemos este protocolo, la realidad es que materializarlo para garantizar los derechos de las niñas y los niños, pues no necesariamente hemos tenido un efecto positivo, ¿no? Aún no se ha especificado de manera clara cuáles van a ser las diferentes dependencias que pueden entrar en esta atención. Además, de alguna manera, pues toca estos temas que tú mencionabas, ¿no? Cómo el protocolo va a atender los diferentes impactos, tanto psicológicos como sociales, pero a largo plazo, porque parecería que es como de, ah, bueno, sí, hoy qué necesitas en inmediato, ¿no? Ah, pues necesito, no sé, becas. Ah, muy bien, becas, ya, ¿no? Sí, pero la afectación que va a tener sí es a largo plazo durante todo, pues el desarrollo que ellos van a tener. Y entonces, pues no nada más quedarnos con la simple atención inmediata que surge a partir del hecho victimizante, porque pues también esto implica que se tenga un seguimiento continuo, que veamos todo el tema de cuidados básicos, el soporte emocional, todo esto a lo largo del tiempo, porque su mamá siempre va a faltar, ¿no? Entonces, desde ahí hay que dar esta atención. Y aunque sí tenemos este documento que es importante y ya al menos contar con una herramienta de esta naturaleza, pues brinda ciertas obligaciones, pues todavía tenemos que seguirlo perfeccionando para que de alguna manera atienda todas estas dimensiones de las que hemos hablado. El protocolo sí reconoce a los niños como huérfanos por feminicidio, aun cuando tengan un padre, ¿no? Que esté ahí al pendiente o que no esté involucrado en el proceso, porque pues evidentemente reconoce que hay una necesidad de pues brindar estas medidas tanto de protección como de asistencia. Entonces, también de alguna manera pues obliga a que pues verifiquemos con quién se van a quedar esos niños. De pronto les garanticemos esas ayudas inmediatas, garanticemos la investigación de los hechos, si vamos a tener estas atenciones psicológicas de emergencia, si necesitamos alojamientos, el tema de la alimentación, el tema de traslado, protecciones, asesorías jurídicas,
muchas otras medidas. Eso es lo que de pronto hay que cubrir. Eh, Además, este protocolo, o más bien la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, junto con el DIF, son precisamente los encargados principales para implementar este protocolo. Se habla de estas medidas de protección, se habla de estas medidas de médicas de urgencia, que ayuden a gestionar las medidas de protección y que pues evidentemente estén vigilando que este protocolo se cumpla. Además, pues de pronto lo que sí también no es muy claro es cómo vamos a tener los recursos económicos para implementar todas estas medidas. Entonces, lo que podemos destacar de este documento en específico es que sí es necesario que la implementación sea efectiva, porque quedarnos en los ordenamientos lo hemos visto y lo hemos platicado en el tema de feminicidio. Hay protocolos, muchísimos protocolos, hay internacionales, tenemos los locales, hay federales y demás, pero de pronto no se cumplen, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener un documento de esta naturaleza si no lo implementamos? Entonces, el reto de este protocolo es tener una verdadera implementación, que las autoridades se involucren de manera real para que todo lo que esté ahí plasmado, pues, sea efectivo para las niñas, niños y adolescentes. Y luego el tema de las estadísticas. Son de verdad lamentables, Elsie. A nuestro auditorio también les comentamos, porque en primera instancia les podríamos sintetizar que números hay por todos lados, ¿no? Sin embargo, no tenemos un reporte global. Por ejemplo, hay un registro del 2021 que reporta 238 huérfanos por feminicidio que recibieron atención del Estado, pero a partir de los informes que da la CEA. Y la CEAB es un ente federal, entonces se supone que hay una comisión de atención a víctimas federal y a partir de la ley general, de la ley general de víctimas se mandata que también haya estas comisiones a nivel local. Esta información solo la menciona a nivel federal. Y te digo, habla de 238 huérfanos que de pronto pues son los que pudieron documentar, a reserva de que hablan de 3,000 niños en donde pues también han sufrido la pérdida de su madre a través de por un tema de homicidio por odio, ¿no? Porque aquí hay que distinguir que al menos lo que se cuenta o lo que tenemos a nivel federal, pues son precisamente estos feminicidios y los homicidios dolosos. De estos 238 menores los podemos encontrar en 11 de las 32 entidades federativas: Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Durango, Yucatán, Querétaro, Oaxaca y Veracruz. Aunque son los únicos estados en donde se reportaron atender a víctimas, sí, como víctimas indirectas a estos niños huérfanos por feminicidio. Sin embargo, había otros estados como Baja California Sur, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, que no reportaron ningún caso, ¿no? Y pues el resto de los estados, pues no teníamos información. A un nivel nacional no existe un registro tal cual de niños huérfanos. Ya para el 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres pues anunció que iba a hacer un censo para informar justamente el número exacto de niños huérfanos por este delito. Se empezaron a hacer registros a partir del 2015, se empezaron a tener estos reconocimientos. Sin embargo, seguimos sin contar con esa base de datos nacional. Si de pronto nos vamos a lo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que empezó a documentar los feminicidios a partir del 2015, pues solamente a lo que tenemos hoy día, a febrero del 2024, se suman 7,435 feminicidios y 23,440 mujeres víctimas de homicidio doloso. En algún momento se hizo un estudio para hacer un poco esta confronta con estos números para saber cuántas víctimas de feminicidios teníamos, y solamente para que dimensionemos la problemática de esto. Si tomáramos el primer estudio que hicieron en el 2018 para determinar este estimado, lo que hicieron fue multiplicar los feminicidios y los homicidios dolosos contra mujeres hasta el año que tenían 2018, y eso lo cruzaron con la tasa de natalidad, que era 2,21 hijos por mujer, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica en ADIS de ese año, ¿no? Para ese año hablaban de más de 8,100 huérfanos para el 2018.
Si cruzamos esta información o hacemos la misma mecánica con los datos que tenemos a febrero del 2024, y hacemos el mismo ejercicio de multiplicar por el 2.21 hijos, estamos hablando de una cifra que asciende a 50.237 huérfanos de feminicidio, lo que tenemos hoy día. Eso simplemente, insisto, con un ejercicio muy somero. Eso nos habla de que la problemática es grave y que necesitamos hacer algo. Los recursos, pues todavía no se han definido, tenemos un protocolo que no sabemos si es efectivo, tenemos cifras que no dan cuenta de la problemática. Ahorita solo es el ejercicio que nosotras hicimos para este programa, pero las cifras no son, no, ni siquiera coinciden entre lo que da la CEABEM, la CEAF, perdón, lo que dan algunos estados en el ámbito local cuando lo documentan, o lo que tenemos con el Instituto, sí, con el Instituto de las Mujeres. Entonces, esto es un claro ejemplo de que la problemática no se está atendiendo con la verdadera preocupación que se requiere y que hoy día necesitamos que se cierren filas, empecemos a hablar de estas temáticas y que empecemos a documentar, porque si no tenemos una cifra oficial, entonces ¿cómo sabemos a quién tenemos que atender, ¿no? Y si solamente nos quedábamos con la temática de, bueno, solo me importa el feminicidio y investigo el feminicidio, sí, pero te estás olvidando que este feminicidio tiene consecuencias y las consecuencias tienen que ver con estos niños que requieren atención y requieren ayuda, insisto, por una falencia del Estado, ¿no? No cumplieron con su deber de proteger a las madres y ahora tenemos que actuar en consecuencia protegiendo a estos niños. Entonces, pues la problemática es grave. El que no tengamos este censo aún nos habla, insisto, de esta, pues esta necesidad, pues imperiosa, ¿no? De atender y visibilizar las problemáticas. Ujú. Pero ya andamos sobre los tiempos, entonces, si te parece, vamos a nuestro corte. Sí, vamos a a nuestro segundo corte comercial para darle la bienvenida a nuestra invitada. Regresamos a Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre los niños en situación de orfandad a causa del feminicidio. Norma, ¿le puedes dar la bienvenida a nuestra invitada? Sí, claro que sí. Pues le damos este agradecimiento a la señora Marisol Lara Zamora, madre de Jessica Marilyn Flores Lara, víctima de feminicidio en noviembre del 2021. Hoy está con nosotras. Muchísimas gracias por estar aquí, señora Marisol. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias, Setsi. Pues hoy quisimos invitarla para que habláramos de un tema bien específico, sobre las vivencias que usted como abuela de dos niños, como víctimas indirectas que han quedado por el feminicidio de su mamá, pues nos cuente un poco lo que han vivido. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo vive la noticia de la muerte de su madre los hijos de víctimas de feminicidio? En el caso, obviamente, de lo que yo digo, al final no estamos preparados. Fue algo repentino y como tal, pues los niños, yo lo resumo y te diría que siguen estando en shock. En el caso específico de ellos, ya que su mami, pues al final siempre lo he reiterado, era papá y mamá y pues el apego era mucho, mucho para con ellos. Y fue algo muy fuerte en el caso muy específico de mis nietos, ¿no? En la parte de que le dijeran que su mami había fallecido y la manera más que nada, eso fue lo que ellos siguen, yo creo que estando en shock. Esa para mí sería la respuesta. Ujú. ¿Usted les informó a ellos? De hecho, era tanta la conexión que tenían mis nietos, en este caso con el mayor, que nos dimos cuenta que le había pasado algo a su mamá. ¿Por qué? Porque su mamá le contestaba cada segundo que él le marcara. Entonces, cuando ella iba a llegar a cenar, por eso nos dimos cuenta, porque ya venía para la casa,
para su casa y en ese momento fue cuando dice mi nieto, algo le pasó a mi mamá. Y fue de ahí donde fue el detonante de que sí le pasó algo porque siempre le contestaba a él. Muchas gracias. Gracias. Ujú. Y desde su experiencia, ¿cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo para los niños y niñas que quedan huérfanos a causa del feminicidio de sus madres? Bueno, se escucha y lo seguiré enfatizando, ¿no? A mediano, corto y largo plazo. A corto plazo, al final, ¿qué sucede? Eh, Como para ellos, el caso específico de mis nietos es que era todo para su mamá, evidentemente ellos se quedan a donde me voy. Tenía una compatibilidad con mi mamá, porque de repente estaba con ella y conmigo en cuestión emocional. Entonces, prácticamente eso es un detonante en ellos. ¿Qué sucede? Que a nadie nos prepara para decir, en estos momentos te vas a quedar. Entonces, a mí hay un detonante muy marcado que es, ¿cómo le explicas a un niño de 12 años, de 11 años, y a un niño de 15, que son edades para mí fulminantes en el proceso difícil de la adolescencia? Para mí ese es un detonante. Si teniendo a los papás bien, es muy difícil los cambios emocionales que ellos, los niños enfatizan, por eso hago énfasis en la edad, por la edad que ellos tenían. Imagínense explicarles, tu mamá ya no llegó. Fue algo, o sea, que yo sigo también con ellos tratando de entenderlos. Entonces, ¿qué pasa en un niño adolescente? Creo que todos, cualquiera va a decir, es un niño que a quién le hace caso, su cabecita anda en desarrollo. Entonces, para mí, en caso de Jessie, fue un detonante bien fuerte para mis nietos. Y en el caso personal de la familia, de igual manera, pero el principal son ellos, ¿no? Los cuales se quedan huérfanos. ¿Por qué? Porque su papá no está, estuvo con ellos, está con ellos en cuestión económico, pero ellos nunca tuvieron un trato muy cercano. Es por eso que también es más complicado, porque no convivían con él. Él les hacía llegar en su momento por medio de la pensión su dinero, pero los niños, es muy fuerte lo que me preguntas porque es momento que yo no he tratado de entenderlos y tienen cambios emocionales. Mi nieto chiquito se quería matar, el grande empezó como esa hiperactividad, eso de rebeldía, porque volvemos, fue una etapa bien, es muy fuerte la etapa de mis nietos, te lo resumo así. Ujú. Gracias. ¿Y cuáles son, de lo que usted pudo presenciar y lo que sigue viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades principales? O sea, ¿dónde nos tendríamos que enfocar en mayor medida justamente para estos niños que están sufriendo la pérdida de su madre por un feminicidio? ¿Qué es lo más elemental que debemos de atender? Para mí, y lo sigo pidiendo, la cuestión psicológica. Para mí es un detonante. Para mí es una herramienta que hasta el día de hoy ellos no tuvieron. Para mí, yo confío mucho en la psicología porque vuelvo a lo mismo. ¿Quién te explica, quién te enseña a que el día de mañana vas a estar sin tus padres? La cuestión emocional para mí, para un adolescente, hablando de mis nietos, estamos en shock, porque ahí cómo equilibran las emociones de ellos, cómo las equilibran. No estamos hablando de un bebé, no estamos hablando de un joven ya de 20 años que a lo mejor ya trabaja, a lo mejor tiene otras perspectivas, a lo mejor ya tiene hasta familia, ¿no? Estamos hablando de niños en una edad para mí fulminante y muy marcativa. O se alinean a ser buenos niños de bien o pueden irse por el otro lado. Si estando con padres normales, es muy difícil un adolescente. Por eso el nombre lo dice, son cambios hormonales. En el caso específico de ellos, ¿cómo, cómo hacerlos entender? Y yo creo mucho en la psicología. Yo creo mucho en saber qué sienten, porque no hay una escuela, real no hay una escuela para uno. Habrá a lo mejor una esperanza cuando nace un bebé, pero para una muerte no lo hay. Entonces, solamente ellos saben y se sienten huérfanos, ¿no? Real, se sienten solos frente a la vida. Hubo un momento que mi nieto me dijo, agarra un cuchillo
y me dijo, abuelita, ¿para qué es? Digo, ¿qué haces, mi amor? Es que me quiero matar. Así, porque yo no le veo caso a la vida, porque ya no le veo caso, porque yo ahorita, mi mamá no está, ¿para qué vivimos? Eso para mí fue muy marcativo. Mi nieto, el otro, mi hija era mucho de que no te tatúes, ¿no? Mi Ujú. hija era mucho de que no tomes. Y yo sí digo, la sociedad está formada por uno, por familia, un núcleo familiar. Si en el caso personal se va a la cabeza y ya no va a regreso, ya no se fue que se separó, ya sabemos que ahí está, ya no la vas a ver, ellos se encuentran solos y no le encuentran sentido a la vida. Entonces, yo sí creo en que deben de tener una atención muy directa de sus emociones para ir asimilando y ir viviendo con esa ausencia, enseñarlos a vivir sin su mamá, aunque habemos abuelitos, aunque habemos tíos, pero esa es otra situación. Pero para enseñarlos a vivir sin ella, sí necesitan ayuda de urgencia inmediata de la muerte, cosa que mis nietos no la han tenido. Y yo sé que ellos ahorita no lo ven y no querían, pero buscar la manera de que, porque desafortunadamente así están las leyes hoy en México. Y esos niños que no se han tratado psicológicamente, si psicológicamente vienen la drogadicción, el alcoholismo, el vandalismo, viene de familias y núcleos bien, imagínense qué puede ser de mis nietos si ya no está nadie. Ese es algo que en lo personal a mí me ha costado mucho trabajo que me lo logre entender la misma fiscalía. Para mí es lo emocional, Norma, para mí la psicología. Gracias, Cel. Mm, ¿Y cuáles son las principales problemáticas familiares que se presentan para la atención o el cuidado de los hijos de las víctimas de feminicidio? ¿Cuáles son? Pues de entrada es un shock. Em, Desde que mi hija compartimos el tiempo mamá y abuela, mi hija era muy apegada a mi mamá por el hecho de que yo soy mamá soltera. ¿Con quién crees tú que convivía más mi hija? Obviamente con mi mamá. Entonces, ese cariño, ese apoyo, esa cosa que no la ganan con dinero, sino es con atención. Mi hija estaba dividida en dos. Entonces, ¿qué sucede cuando mi hija fallece? Definitivamente hubo una fractura, si tú quieres, más fuerte todavía de mí, porque yo soy la persona que sale a trabajar, con la que convive con mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Hubo una fractura muy fuerte emocionalmente en cuestión en cuestión de familia, a tal grado que hoy, y yo así lo digo, yo amo con toda mi alma a mi familia y fue algo que nada más no nos podíamos esperar, era lo que comentaba hace ratito. Jessica era era la alegría de la casa, así te lo digo. Fue la primer nieta, fue algo muy marcativo. Y mi mamá, su adoración. ¿Qué sucede? Mi mamá está mal, mis hermanos están mal, ella era la que organizaba las fiestas, ella era la que decía esto y lo otro. Esa era Jessica, era la alegría de la casa. Se fue la alegría de la casa, yo ya no hay reuniones. Entonces, entré un poquito en tanatología independiente, en la cual me dicen que cuando hay un duelo, cuando hay una muerte y más la de mi hija, no es lo mismo una muerte de un doctor, no es lo mismo una muerte terminal, jamás va a ser a una muerte de espontánea, que nadie se espera. Hubo muchas cosas que obviamente quedaron pendientes con Jessie. Entonces, la parte familiar, ¿qué sucede? Está fracturada. Nadie nos enseña a decir, ya no está, a vivir con esa ausencia, porque para todos mi hija era adorada en la familia, era muy querida. Por eso yo sigo queriendo y respetando a toda mi familia. He tenido que ir un poco a tanatología individual, donde me explican que las personas entramos en procesos de enojo, de ira, enojarse con Dios. Entonces, hasta el día de hoy, te digo una cosa, estoy sola y mi familia está enojada conmigo. Bastante fuerte, ¿no? Porque es Ujú. enfrentarse pues a la pérdida en sí, a ver cómo atendemos a los niños y el problema pues de pronto que se genera por esas cuestiones, ¿no? Y justamente ahí es donde quisiera yo preguntarle, si bien es cierto hay una investigación, ¿no? Por el feminicidio de su hija, ¿qué autoridades sí de verdad se han preocupado por el bienestar de los hijos de Jessica?
Me remonto en el momento que me dicen ya fallece, me remonto en ese preciso momento, porque desde ese momento sí supe que me decían que existía un apoyo a las personas de feminicidio, y por eso me remonto en ese momento, en el cual me dicen, usted como persona doliente cercana en este caso, mujer, entra en feminicidio. Yo decía, ¿qué es eso? Ah, la muerte de una mujer. Ah, ok. Y me dicen, ¿qué cree que entra en un programa? Ah, mire, entro en un programa y qué o qué hago o qué. Digo, porque no se me muere cada 8 días una hija, ¿verdad? Y menos en la manera de mi hija, ¿verdad? Pues es uno ajeno a todo esto que muchas personas no lo sabemos, más que cuando ya estamos en el momento, ¿verdad? Entonces me dice una persona, usted firme, le digo, ¿pero qué firmo? Me dice, es que le van a dar un ataúd. Yo sí lo hago mención. Digo, un ataúd, yo no quiero ver a mi hija en un ataúd de fierro, ¿no? Fíjese cómo estaba yo tan mal en ese momento que dije, no. Y me dice mi hermano, ¿y entonces en dónde la vamos a sepultar? Si no tienes para sepultarla, no nos queda otra más que agarrar esa promoción o esa manera de ayuda de parte del gobierno, porque yo vivo en el Estado de México. Me dice, firme, me dice licenciado, le garantizo que no es un ataúd de fierro. Y no por la manera, sino que nunca me han gustado. ¿Sí me explico? Entonces, pues, solo sí me agarraron. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Sí firmo. ¿Y qué cree? Me dice, usted entra en un programa en el cual, a partir de ahorita, va a tener atención psicológica, va a tener atención legal, va a tener atención, obviamente del servicio de funeraria, va a tener atención en este caso, pues como había niños, también una abogada de lo familiar. Entonces, ¿qué cree? Pues sí, sí firmé, sí, sí me dieron el ataúd, si no, no me entregan a mi hija, ¿verdad? Y me lo dieron en ese preciso momento, tardó media hora en llegar al de la funeraria. Y le digo algo, sí, desde ese entonces ya voy para 3 años. Y le digo otra cosa, desafortunadamente, y esa parte de verdad que cada vez que tengo oportunidad para hablar con el gobierno lo digo, es exageradamente las necesidades de las personas, hay muchas muertes. Entonces, ¿qué sucede? Al final, como tal, no se dan abasto, no se dan abasto. Y hasta el día de hoy a mí me dijeron que iba a tener terapia, que fue lo primero que pedí, cada mes. Y eso, 2 horas. Entonces, resumen de esto, se acercaron, ¿sí? Y yo tuve un abogado penal, ¿sí? Que, ¿qué cree? Una vez que le marqué, digo, disculpe, señor, disculpe, abogado, fíjese que ya van 2 meses y pues no sé, quisiera preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo va mi caso? ¿Sabe cómo me contestó? ¿Usted cree que es la única? ¿Usted cree que no tenemos, yo tengo más de 80 casos en el Estado de México? Se tiene que esperar hasta que le toque su turno. Imagínese la atención, en este caso para una gente doliente, para una gente que no sabe de esto, las contestaciones de las personas que están a cargo de apoyar, en este caso, a una persona en una circunstancia como la mía. De ese gobierno estamos hablando. En cuestión psicológica, ¿qué le digo? Y pues no nos vamos lejos. En cuestión económica, pues olvídese, ¿no? Porque tampoco mi hija fue dinero, pero entran muchísimas cosas y sí estamos muy mal en cuestión gobierno. Mm, Gracias. ¿Y cómo usted evalúa el marco legal, pues, actual, ¿no? En cuanto a la protección de los huérfanos por feminicidio en nuestro país? Y pues si ha pensado también en algún cambio que puedan mejorar en estos marcos. Cuestión legal. Existe mucha burocracia, existe mucha limitantes. Está por demás decirle que hasta para ellos mismos, en cuestión legal, hasta el día de hoy yo le podría decir que me he limitado a cerrar calles, porque creo que en su momento me dijeron que no lo hiciera, pero ¿sabe por qué? Porque no sé si así le hacen caso a las personas. No tienen un seguimiento, no tienen una persona que vaya de acuerdo a las necesidades de tal caso, porque el caso de Jessica no es el mismo caso de las demás. Las circunstancias son totalmente diferentes. Y aquí, ¿sabe qué es lo más nefasto y lo más eh, cerrado como autoridades? Que desde el primer día, como ella fue muerta por medio de la plataforma, porque así fue como murió,
es increíble que ya había una persona evidentemente notificada como presunto sospechoso y nunca hicieron caso de eso, que sí tienen que seguir ciertos protocolos. Entonces, sí. Entonces, mi pregunta es, si ya tenían al asesino, o no el asesino, ¿verdad? Pero sí tenían una persona, ¿por qué las autoridades se basan en seguir un lineamiento donde, por Dios, por eso yo creo que a veces hacen justicia por su propia mano, ¿verdad? Porque al final, si tienen muchas cosas, y eso pasó en Jessica, tenían un modo operando y tenían un lugar, tenían el momento, tenían una persona, y eso fue lo que pasó. Entonces, estamos muy atrasados en esa parte y pues, ¿qué le puedo decir? Al final, pues es reciprocidad del mismo gobierno que estamos mal, ¿no? Desde ahí estamos muy mal como pues darle un seguimiento más constante y realmente estar al pendiente de los casos, ¿no? Porque cada caso es diferente y cada caso tiene circunstancias diferentes. Pero en el caso de mi hija, eso me sucedió. Y ¿Ves? señora Marisol, em, nosotros hemos seguido el caso con usted, la hemos acompañado y de alguna manera sabemos que, y lo hemos visto en otros casos, ¿no? Eso lo dejo ahorita sobre, planteo la idea y si quiere ahorita regresando del corte lo platicamos. Lo que ha sucedido y hemos visto que cuando hay niños, niñas, niños y adolescentes involucrados en una comisión delictiva, ¿no? Y no como víctimas indirectas, evidentemente. En la materia penal parece que solamente le importan ciertos temas, ¿no? Pero se cruzan otros, ¿no? Como la materia familiar. A reserva de que ahorita volvamos a repetir la pregunta, pero sería, ¿qué tanto las materias, ¿no? En el ámbito legal de verdad ayudan a una u otra? Es decir, si en la materia penal estaba yo investigando el feminicidio, pero de pronto surge la necesidad de ver cómo reactivamos el tema en el caso de sus nietos, cómo reactivamos el tema de la pensión alimenticia, ¿no? Y si de ahí de pronto nos iban a ayudar alguna autoridad, de verdad, entre autoridades ven la dimensión de los efectos del hecho victimizante para decir, bueno, sí, aquí ya hay una muerte, pero allá hay una guardia y custodia, y entonces cómo cruzamos, cómo ayudamos. Insisto, si le parece, lo respondemos al regresar de este corte, pero ahí me gustaría que nos explicara un poquito cómo es ese proceso, ¿no? Pero me parece que demos un tiempecito, vamos a nuestro tercer corte comercial y regresamos. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio y estamos hablando sobre los niños huérfanos de feminicidio o niños en situación de orfandad a causa del feminicidio de sus madres. Regresamos. Ruta de atención del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio. Se dará aviso al Ministerio Público sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes y se notificará a la Procuraduría de Atención correspondiente. Se solicita atención médica y psicológica de emergencia en caso de ser necesario. Se realiza un diagnóstico de necesidades como alimentación, abrigo, atención médica o psicológica y se localizará a familiares o redes de apoyo, siendo la última instancia la institucionalización. Se debe acreditar el vínculo directo del niño, niña o adolescente con la víctima del feminicidio o del homicidio de una mujer y en todo momento se debe presumir la calidad de niña, niño y adolescente. Se solicitará medidas de protección para salvaguardar su integridad o la restitución directa de derechos en caso de ser necesario. La Procuraduría de Protección, en caso de ser necesario, llevará a cabo las gestiones necesarias para brindar alojamiento temporal. Se llevará a cabo el reconocimiento de su calidad de víctima indirecta. Se brindará apoyos para gastos funerarios y el Sistema Nacional DIF y sus homólogos locales y municipales brindarán albergue, alimentación, atención médica como enfermería, odontología, medicina general, atención psicológica, pedagógica, trabajo social, atención y acompañamiento en la vida cotidiana,
capacitaciones que tengan como un objetivo brindarles las herramientas para superar sus pérdidas y duelos, así como el poder de contribuir para prevenir futuras violaciones en el entorno donde se desenvuelven. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre los niños en situación de orfandad a causa de feminicidio de sus madres. Estamos con la señora Marisol y Norma, creo que tenías una pregunta. Sí, nada más para ya sintetizar lo que platicábamos en el bloque anterior. ¿Cómo las diferentes materias se cruzan o no se cruzan, ¿no? Cuando tenemos temas, por ejemplo, de guardia y custodia, alimentos y demás, que ya se estaban llevando, que se iban a gestionar y demás. ¿Cómo funciona eso? ¿Si hay una interrelación o de plano no ayuda nada las autoridades? ¿Cómo vivió esa experiencia usted? Trataré de resumírsela. Aquí la situación tal como fue es que la situación, yo considero que sí el gobierno debería estar mega al pendiente de esta situación. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasa lo de mi hija, pues yo estoy en el duelo y estoy en otras cuestiones y resulta que de repente el papá, es que dependiendo cada situación, circunstancia es lo que va a ir variando. Y a mis niños, de repente, pues al final él no convivía con ellos. ¿Y qué sucede con esto de los niños? Las autoridades no se ponen a visualizar, a lo mejor en el caso muy personal, decir, a ver, Jessica vivía con su pareja, con quién vivía, sí tener un poquito de adentrarse en lo familiar, porque al final de cuentas lo que repercute. Hubiera sido Jessica sola, pues no pasa nada, pero existen dos pequeños en los cuales no saben si vivían con el papá, si convivía con el papá, si no convivía, y ellos son los que al día de mañana como sociedad es un detonante. ¿Por qué? Porque se les va una parte fundamental que era su guía. Entonces, ¿qué sucede? Los niños quedan solos y de ahí viene que no hay una coordinación real. ¿Sí? Yo creo que la autoridad tenía que haber hecho, a ver, ¿muere el niño? Ok, hay niños, perfecto. ¿Con quién están los niños? Ah, con su abuelita materna y paterna. ¿Su papá convive? No, no convive, porque también eso es un shock. ¿Qué sucedió? Su papá peleando la pensión 15 días antes, ya muere mi hija, ya le quita la pensión porque el señor se nos casó 15 días antes también. Entonces, los niños son a los que menos están dándole el enfoque. ¿Por qué? Porque ellos tienen que checar con quienes vivían y sí darles toda la prioridad, porque al día de mañana es una sociedad. Entonces, si de por sí una sociedad bien cimentada estamos mal, pues imagínense mis nietos emocionalmente, con quien me quedo y que pongan una lupa. Hoy, en mi caso de Jessie, yo se los puedo decir, su papá lo que peleaba era la pensión. ¿Qué creen? Que al niño le han mandado cosas hasta por internet. ¿Cómo es posible? O sea, es algo muy largo que yo les podía platicar en específico de ellos, que su papá hoy los manipula, que su papá hoy dio hasta dinero. ¿Para qué? Porque sabe que si el día de mañana, si Jessie muere y los niños, en énfasis, ellos estaban en una pensión, ¿a quién le beneficia más que murieran los niños? Porque según él dice ya no hay pensión, pero no sé, hay una ley donde dice con quién están los niños. Entonces, hay una orden en cuestión de leyes en el distrito, es una ley, en el estado es otra. En el distrito el señor dice, están los niños conmigo. ¿Cómo es posible que las autoridades legales no chequen que los niños estén con él? ¿Por qué no tendría por qué estar peleando una tutela, una guardia y custodia, porque, puesto que él es el tutor? Entonces, yo quisiera saber quién le arregló al señor, decirle que él tiene la guardia y custodia, siendo que en el estado es otra ley. Entonces ahí tengo un problema muy conflictuado, porque el señor en el distrito es su papá y él se tiene que ir con ellos. Y en el estado hay otra ley donde dice yo tengo la guardia y custodia provisional. Entonces ese es un problema que como tal, como autoridades no se pongan de acuerdo y se vean el contexto de una muerte de los niños, con quién estaban, para mí es fundamental, con quién están, quién los ve y sobre eso seguir, pues necesitamos aquí, a ver, usted es la abuelita, vamos a hacer esto legalmente, que le facilitaran a uno las cosas. Pero como son tantos los casos, ¿qué sucede? Pues está todo en el aire. Y existen asesinos en las calles, y existen niños que no han tenido atención psicológica y el día de mañana van a ser delincuentes, ¿no? Yo creo que de ahí viene mucho una parte de la sociedad y como sociedad estamos muy mal porque no le damos el énfasis que le tienen que tomar. Yo sí le pido a las autoridades
¿sí? Que cuando es una fuerte de una mujer, de entrada es una mujer, checar sus hijos para empezar, porque ellos son los primeros dolientes, y de ahí ver todo eso como cascada y dar prioridad a ellos, darle prioridad a ellos en todo. ¿Por qué? Porque el niño se ha ido de viene. El niño ha estado porque ya no quiso estudiar, porque su cabeza no está como para seguir estudiando, su cabeza anda en otro mundo. Entonces, ¿qué sucede en el caso de mi nieto? Eso pasó. Y él dice, yo no me voy, abuelita, yo me quedo contigo, peléame. Pues meto la pensión, meto el pleito, se tardan porque es una institución gubernamental. ¿Y qué cree? A 2 años y medio todavía no me resuelven y mi abogada no me avisa que dejó el caso. Y mientras, ¿qué sucede con los niños? Los niños tienen que comer, los niños tienen que vestir, los niños tienen que tener una educación hasta donde ellos lo consideren, porque un niño metido a una escuela, si no está bien psicológicamente, no va a ser un niño que va a estar en lo que debe de estar. Ese es mi punto de vista. Entonces, no está la mamá que era todo para ellos. Ellos ya no le ven caso a la vida, así se los pongo. Así lo ven ellos de primer shock. No me interesa ya ni vivir, y lo digo por mis nietos. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Imagínense, lo quitan de donde está la abuelita, lo quitan de donde está la escuela donde creció, lo quitan de su ambiente, lo quitan porque el señor dice, me lo llevo para que no le quiten la pensión. ¿Dónde están las autoridades? Tienen que checar bien a dónde tienen que estar los niños. Yo hoy sí se los tengo que decir, mi nieto no está conmigo, porque el señor se encargó de hacer movimiento de dinero con mi familia, porque para mi familia lo normal era que el hijo se fuera con el papá. Es lo normal, porque es su papá, pero yo también tengo otra hija que está viva, pero ¿qué cree? La relación de su papá con sus hijas es increíble. Los días de descanso se van y con ellos, para ellos, a pesar de que su papá era ajeno, mi pregunta es, ¿por qué no se ponen a ver esa parte? Y yo hasta el día de hoy no tengo que nos sienten a la mesa para que determinaran con quién los niños deberían de estar por salud mental de ellos. Ujú. No sé si en ahí abarco un poquito lo que me querían preguntar, pero si son tantas las cosas que traigo, que sí hay mucha incertidumbre como gobierno, que sí definitivamente no hay un seguimiento, no hay una línea. La prioridad son los niños, entiendan por el amor de Dios, la psicología, el ver, acercarse como gobierno con quién estaban los niños, real, la convivencia. Y yo le dije a su papá, ellos eres un desconocido, empieza a tratarlos para que puedas estar con ellos, para que los niños, porque eres su papá y qué bueno, bendito Dios, gracias a ti existen mis nietos. Pero mis nietos me decían, yo no me voy con él porque sentían que nos lo alejaban de donde ellos crecieron. Ujú. Entonces, pues ahí es donde yo soy la mala del cuento y hoy mi familia está totalmente fracturada. Uno de mis nietos no vive conmigo, el mayor está con mi mamá, el cual ahorita pues como ha podido ha salido adelante, y el señor pues hasta el día de hoy no se ha acercado conmigo, no ha tenido un acercamiento, y pues estoy esperando ahorita por parte mía. Yo puse una persona por apoyo de otra, vaya, ¿cómo se le dice? Un abogado de lo familiar personal, Ujú. porque es lo que menos hace el gobierno. Sí tienen esa parte legal y todo lo que implica en cuestión de feminicidio totalmente fuera de contexto. No tienen un seguimiento para las cosas que deben de tener. Pues muchísimas gracias, señora Marisol, por haber estado en este programa. Justamente era lo que queríamos de alguna manera mostrar, porque en los primeros bloques platicábamos de que no tenemos un censo, ¿no? No sabemos cuántos niños están en esta problemática. Lo podemos inferir de las propias cifras que da la autoridad de los feminicidios, los homicidios dolosos, pero en realidad no hay un censo que nos pueda mapear cuántos niños son. Y si no sabemos cuántos niños son, como usted bien lo ha referido, cada caso es particular, ¿no? No sabemos las problemáticas que tienen esos entornos familiares, no sabemos si hay problemas, como usted lo ha referenciado de su caso, si hay un tema de pensiones, de custodia, de quién se va a hacer cargo de los niños, ahora dónde van a ir a la escuela. Se cambia, así como el hecho victimizante generó un impacto masivo, pues va a estos extremos, ¿no? De pronto pues sí, considerar que ahora los niños tienen que pasar a este otro entorno familiar cuando pues de pronto de alguna forma
pues salen de esa vivencia que ellos tenían para entrar a un entorno que desconocen, ¿no? Entonces, de por sí ya traen el hecho victimizante y luego estas circunstancias, pues son bastante graves. Pero muchísimas gracias por darnos su testimonio. No sé si Celsin quieras, pues, cerrar algo para este programa. Pues principalmente agradecerle, ¿no? El habernos compartido pues esta experiencia que no es nada agradable. Y la otra, pues sí, hacerles ver al gobierno, ¿no? Que los niños también son importantes. Y justo como lo mencionaba, ¿no? Están en una etapa en donde no saben ni qué quieren de la vida y todavía mm, este hecho tan feo que sucedió, pues les alborota muchísimas cosas, ¿no? Y pues no les dan la importancia que debería de ser. Pero pues esperemos que con este programa en algún momento el gobierno nos escuche y pues haga algo, ¿no? Porque es importante, para eso es el programa, ¿no? Para más allá de nosotros y de los que estamos aquí, de los que formamos parte de, que los radioescuchas y que todos tomen también cartas sobre el asunto, ¿no? Porque es para ustedes el programa y pues sobre todo para nuestras víctimas, ¿no? El que sepan que este es un espacio seguro para ustedes y que pues siempre les vamos a apoyar en lo que podamos. Pues señora Marisol, algo que quiera decirle a los radioescuchas es el momento. Es el Ujú, momento. ujú. Siempre lo he dicho y hoy lo digo, mi hija ya no regresa. En ese caso, lo delicado y lo fracturado es como familia, ¿no? Como familia, yo creo que la familia, la comunidad, la sociedad, y desde ahí estamos mal. Entonces, si ojalá y las autoridades de verdad nos escuchen en esa parte para que, que vean el caso que esos niños el día de mañana van a crecer, ¿no? Entonces, ojalá esa parte les conmueva porque no es dinero, nada más es estar al pendiente de ellos y que si pongan atención los dolientes principales son ellos. Entonces, que sí concienticen esto y que no es dinero, sino es que nada más simple y sencillamente atención y que estén al pendiente y que por favor, no nos dejen solas en esa parte porque es muy difícil el vivir con un duelo, el vivir sin la ausencia de un padre, que es para cualquier ser humano, es lo primordial. Pues muchísimas gracias, señora Marisol. Pues no nos resta más que darle las gracias al auditorio. Gracias, Elsin, por estar acá y pues nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de estos temas. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho. Bye bye. Hasta Dios. luego, muchas gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.